Definición. El analizador puede empezar con el símbolo inicial e intentar transformarlo en la entrada. Intuitivamente, esto sería ir dividiendo la entrada progresivamente en partes, cada vez más pequeñas. De esta forma funcionan los analizadores LL o left-left. La implementación de los analizadores descendentes, la forma más natural es de asociar un procedimiento con cada no terminal. Cada procedimiento comprueba la corrección del token en estudio con el propio procedimiento representa incorrecto, mensaje de error o estrategia de recuperación. Hacer avanzar al siguiente token, afinando un poco más. No terminal genera invocaciones. Terminal, concordancia entre terminales, error sintáctico o avanzar a token siguiente. En el análisis sintáctico descendentes left-left puede ser de vuelta atrás lenta o sin vuelta atrás. En este analizador, las entradas son de izquierda a derecha y las construcciones de derivaciones por la izquierda de una sentencia o enunciado. Una arquitectura de un analizador LL o analizador left-left. Lo siguiente describe una derivación por izquierda por un analizador basado en una tabla descendente, analizada de arriba hacia abajo. Un caso general. El trabajo del analizador sobre una cadena de gramática particular. El análisis consiste en un buffer de entrada, una cadena de gramática, una pila sobre la cual vamos a almacenar los símbolos terminales y no terminales. La gramática aún sin analizar y una tabla de análisis. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un análisis sintáctico descendente, donde tenemos tipo, que sería simple. El simple lo tenemos desglosado. En tipo tenemos simple, en otro tipo tenemos el gorrillo, simple, desglosado, tipo array, corchete, simple, corchete, of, tipo, los cuales son todos estos de aquí representan un token. Cada tipo tendría su token, y en lo simple también, como lo podemos ver. El simple es en integer, que significa que es entero. Simple también es char, que significa que es un carácter. Simple num, simple sentencia y simple num. Num serían unas variables. Análisis sintáctico descendiente. Construye el árbol a partir del nodo raíz, llegando a los nodos hoja en un recorrido preorden en profundidad. Parten del axioma inicial y van efectuando derivaciones por la izquierda hasta obtener la secuencia de derivaciones que reconocen la frase de entrada. Algunos tipos de análisis descendiente: por descenso recursivo, predictivos no recursivos y LL1. Análisis sintáctico descendente. El analizador sintáctico por descenso recursivo pretende: 1. Encontrar una derivación por izquierda para una cadena de entrada. 2. Construir un árbol de analizador sintáctico para la entrada comenzando desde la raíz y creando los nodos del árbol en orden previo. Este tipo de análisis requiere gramática no recursiva por la izquierda. Tenemos nuestro ejemplo acá. En el siguiente paso se crea un árbol a partir de S. Después se avanza al siguiente símbolo con la frase A minúscula. Y al regresar de A mayúscula se debe restablecer el apuntador de la entrada. Vamos a empezar con el analizador sintáctico descendente LL. Se dice que este es uno de los más comunes que usa una gramática libre de contexto. Este analizador tiene sus entradas por la izquierda y sus derivaciones más comunes son por la izquierda. Como vemos por acá, le pusimos derivaciones por la izquierda con un check que es como el más común, pero también podemos encontrar casos en los cuales hacen derivaciones por la derecha. Explicando un poco el ejemplo, vemos la estructura como un árbol binario, que es la más práctica, la que hemos estudiado, la que hemos conocido a lo largo de la carrera, desde autómatas hasta compiladores. Y hay que entender que para el análisis sintáctico, para esta fase, necesitamos definir una gramática.
Recordemos que la gramática va a ser ese conjunto de reglas por el cual el análisis va a ser funcional. Para acá tenemos una cadena de entrada, la cual vamos a evaluar y es ABC, son estas 3 letras. Tenemos que acá reconocer la gramática, por la cual nótese las letras mayúsculas como nodos no terminales o conjuntos que pueden tener otros elementos, y las letras minúsculas como nodos terminales, los cuales ya toman un valor. Vemos por acá el primer, empezamos por el nodo más superior a la izquierda, que es A, en el cual lo reconocemos como el nodo raíz o el nodo padre. Luego vemos que tenemos una flecha la cual indica que A está integrado por, en este caso, B y F, pero también son mayúsculas, por lo cual procedemos a definirlo y a mostrarlo en el árbol como A tiene a B y a F como sus nodos hojas. A la vez, la B es una mayúscula y vemos que se define la siguiente línea como que contiene a E y a C. Asignamos estos como nodos hoja de la raíz B y tenemos esta estructura. La siguiente definición dice que E ya contiene el primer nodo terminal, la hoja terminal, que es una A en minúscula, y esta la vemos acá dependiendo de E. La siguiente línea de la gramática dice que C va a ser un B y lo va a contener ya como en minúscula como un nodo también terminal. La última dice que F lo contiene C como también un nodo terminal en minúscula y aparece por acá. Esta es la forma de dibujar el árbol. Si vemos las derivaciones por la izquierda, vemos que nos dice que son en esta secuencia 1, 2, 3, 4, 5, tal y como fueron enunciadas al principio. 1, 2, 3, 4 y 5, empezando desde arriba hacia abajo. Ok. Si vemos por acá, están en colores cómo fue que se fueron creando. En celeste se creó primero la primera instrucción, número 1. En número 2 se crearon los nodos hijos de B. En el 3 nos fuimos a la izquierda, creando acá la A minúscula. Luego procedemos a la derecha, el 4, y luego nos veremos hacia F en el 5. Mantuvimos el orden de 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿qué pasa por la derecha? Por la derecha dice que primero empezamos siempre por el superior a la izquierda, que sería A, y luego que está conformado, integrado por B y F. He aquí donde está el primer cambio, porque ya no nos vamos por B, nos vamos por la derecha, nos vamos por F. Entonces nos vamos a decir que vamos a ver la definición de F y nos saltamos desde la línea 1 hasta la 5 para ver que F está conformado por C. Ya que terminamos acá, nos vamos a B y ya vemos la definición de B, donde dice que B está conformado por E y C. Ya que tenemos E y C, nos toca irnos por la derecha, por C. Entonces le asignamos a C el valor de B. Y por último regresamos a E para asignarle el valor de A. ¿Cómo queda esta derivación, este orden? Ya no queda igual que la izquierda, sino que queda de 1, 5, 2, 4 y 3. Entonces se entiende un poco cómo se pueden derivar de forma distinta, pero el árbol viene siendo el mismo. Esto en el LL en una gramática muy estricta. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el árbol sintáctico descendente recursivo por la izquierda. Aquí tenemos que hacer dos menciones importantes. Uno sobre el término ambigüedad y luego sobre una gramática con restricciones. El término ambigüedad para un análisis sintáctico se define con que para que sea efectivo tiene que ser libre de contexto y que no tiene que ser ambiguo. Sin embargo, hay tipos de analizadores que aceptan una gramática ambigua, pero aplicando restricciones por medio de la gramática. Para ello es que vemos que se aplica un poco el tema del análisis sintáctico descendente recursivo. En algunas ocasiones vamos a ver que para estos vamos a encontrar términos como factorizar, términos como que tenga retroceso, y ahora lo vamos a comprender. De entrada vemos que la estructura ya no es la conocida, ya no es un árbol binario, ya tenemos más de 2 hijos por cada nodo raíz, y vamos a entender por qué. Si vemos la primera definición que la gramática nos está entregando, nos dice que el primer nodo, el superior a la izquierda, es una E.
y está integrado por E, A, E. Esos tres caracteres que son conjuntos, que más abajo se definen de nuevo. Pero he aquí el primer punto. E es el nodo raíz y también se está colocando como una hoja. Aquí se aplica la recursividad. ¿Por qué? Porque dice que E puede ser esta definición de elementos, pero que también E puede ser un número del 1 al 9. Ya tenemos un conjunto de números. Luego tenemos que A es el conjunto de los operadores. Para este caso estamos viendo suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo queda el árbol? Empezamos con el superior a la izquierda. Empezamos con E. Y luego vemos que solo tenemos 3 elementos, pero nuestra frase de entrada, que ya no es cadena de entrada, nuestra frase de entrada tiene 5 más 5 por 2. Tiene 2 operadores. Solo con un simple EAE no podemos resolverlo, porque nada más tenemos la oportunidad de colocar un operador. Entonces aquí llamamos a la recursividad. En el primer E que definimos, volvemos a llamar a la función para que este E tome la forma del otro EAE. Ya que tenemos estos elementos, podemos asignarle los valores del 5, el operador, el otro 5, el operador y el 2. Tenemos ahora 5 más 5 por 2. Ya tenemos puesta la estructura que inicialmente nos planteaban. Ya no tenía sentido seguir llamando a esta E, seguir llamando recursividad EAE, porque nos hubieran dado más espacios vacíos que no íbamos a poder llenar. Ok. Gramáticamente, por jerarquía de operaciones, esto nos está dando un 5 más 5, 10 por 2, 20, el cual es un resultado incorrecto. Ok. Aquí tenemos que entender un poco. Nos fuimos por la izquierda. Y si realmente por jerarquía de operaciones esto no es válido, este árbol nos implica a que tengamos que retroceder. Por lo cual vamos al siguiente ejemplo, en el cual vamos a ir a un árbol recursivo, pero por la derecha. Ya hemos visto cómo está la misma gramática, tenemos la misma frase de entrada, pero ahora tenemos esta estructura. Empezamos siempre con un EAE, pero ahora ya no nos vamos al primero a la izquierda a aplicar recursividad. Vamos a aplicarla ahora en el nodo que está más a la derecha. Y en este E vamos a llamar la recursividad para que se vuelva a llamar un EAE. Pero para asignar valores siempre empezamos por la izquierda. Entonces vemos que tenemos aquí el 5 más, y ahora si nos vamos para abajo, 5 por 2. Por jerarquía de operaciones tenemos que efectuar primero esta multiplicación antes de sumar. Por lo cual aquí tenemos un 5 por 2, 10, más 5, 15, el cual sí ya es un resultado gramáticamente correcto. Vemos entonces como conclusión que el árbol sintáctico descendente recursivo aplica el retroceso, aplica la recursividad, usa una estructura que no tiene que ser forzosamente binaria, tal vez es la más práctica de entender, es la que más conocemos, pero también se aplican estructuras que puedan ser funcionales tanto para aplicar valores a elementos terminales como a elementos de operación. Por lo cual, a la hora de nosotros efectuar un autómata y un análisis, esta fase de poder asignar cómo va a funcionar el árbol es una de las más importantes, porque de aquí se pueden ya empezar a sacar errores de sintaxis que alimenten el manejo de errores o directamente el registro de la siguiente fase, que ya es la semántica, así como alimentar la tabla de símbolos con errores también, con errores que puedan encontrar elementos recursivos que puedan ir factorizándose para tener un fin de tener una expresión mucho más reducida y precisa. Por favor, pongámosle bastante atención y vamos a recordar aquí lo importante que son las reglas, lo importante que es la gramática y lo importante también de las derivaciones, en donde eso significa que voy a ir haciendo sustituciones, ¿verdad? En las derivaciones, de tal forma que las variables o elementos no terminales queden precisamente representados como elementos terminales, donde puedo encontrar símbolos, donde van a estar los dígitos o letras minúsculas, que ya pues establecimos eso. Muy bien, entonces el objetivo, ¿verdad?, del análisis descendente, pues es partir de la acción inicial y comenzar a aplicar todas las posibles reglas o todas las posibles producciones n veces, ¿verdad? No importa que se repitan,
pues de tal forma que lo vayamos haciendo más por la izquierda. Por eso van a ver que el árbol queda mucho más inclinado o tendido hacia la izquierda, ¿verdad? Porque el análisis descendente nos dice eso, que apliquemos una derivación por la izquierda. Eso significa que cuando yo tenga las reglas, vamos a estar pues teniendo en cuenta que el recorrido que vamos a realizar es de izquierda a derecha. Y la primera variable o el primer no terminal que encuentre, ese va a ser sustituido. Entonces ahí tenemos lo que son las 7 reglas. Y veamos, aplicando una derivación más a la izquierda, posiblemente si usted trata de resolver, ¿verdad? Este ejercicio, es probable que encuentre otra secuencia de aplicación de reglas para llegar a lo que es la cadena. Si ustedes se fijan aquí perfectamente, esto está representado como elementos terminales. Solo hay símbolos, solo hay operadores, ¿verdad? En ese caso, símbolos y las letras minúsculas. Entonces, si nosotros retrocedemos aquí el slide, me dice, bueno, la regla 1 me dice que M genera T más E. La aplico aquí, la regla 1, M genera T más E. Entonces, según la lógica con que lo hice, bueno, después aplicamos la regla 3. La regla 3 me dice que T me genera F por T. Entonces hacemos la sustitución, ¿verdad? De esta T, porque como vamos haciendo un recorrido en esta dirección, la primera variable que encuentro es esta. Entonces aquí está F por T, aplicando regla 3 más E. Este lo sigo arrastrando. Luego, lo que necesitamos aquí, ¿verdad? Al inicio es un paréntesis y sabemos que si aplicamos la regla 7 me dice que F me genera paréntesis, E paréntesis. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Lo que es paréntesis, E paréntesis, aquí está, aplicando regla 7 por T más E. Luego aplicamos la regla 1 y pues esta E, según la regla 1, la puedo sustituir por T más E. Entonces aquí está T más E, el por T más E. Entonces lo sigo arrastrando. Aplicamos la regla 4 y la regla 4 me dice que puedo sustituir la T por la F. ¿Por qué? Porque T me genera F. Entonces aplicamos la regla 4 y esta T que está aquí, hoy la sustituyo por la F. Entonces tengo un F más E por T más E. Aplicamos regla 5. ¿Qué me dice la regla 5? Me dice que F me genera el terminal A. Regla 5. Entonces, donde está esta F, ahora va a estar este terminal A más E por T más E. Ok, siguiendo este recorrido, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la derivación más a la izquierda, el terminal que encuentro en este recorrido va a ser esta E. Entonces, aplico lo que es la regla 2, que me dice la regla 2, que M genera T, ok, M genera T, y entonces hacemos ahí lo que es la sustitución. Donde está esta E, ahora colocamos o sustituimos por una T. Luego, en este recorrido, el no terminal que encuentro es la T, pues, y vemos que aplicamos la regla 4, y según la regla 4 me dice que T genera F. Entonces, donde está esta T, ahora sustituimos por una F, lo demás sigue igual. Siguiendo el recorrido, me encuentro con la primera variable y es la F, aplicamos regla 6, y la regla 6 me dice, bueno, tenemos aquí que F me genera B. Ok, aplicamos regla 6. Vea, donde estaba esta F, aquí, ahora hay una B por T más E. Siguiendo este recorrido, ahora la variable que encuentro es la T. La voy a sustituir aplicando regla 4. La aplicación de las reglas pues va en función de la salida que nosotros andamos buscando. Es decir, vamos tratando de reconocer ese patrón. Ahora, la regla 4, aquí me decía que T genera F. En donde está esta T, ahora va a haber una F. En ese recorrido, la variable que encuentro es una F. Aplico regla 5. La regla 5 me dice, ok, F me genera A, el terminal A. Entonces aplicamos regla 5 y donde está esta F, ahora colocamos una A. En este recorrido siempre, la única variable que me va quedando es la E. Aplico regla 2 y la regla 2 me dice que M genera T.
aquí está, M genera T. Entonces, donde estaba esta E, ahora coloco esta T. Como no puedo generar el producto final de una sola vez, necesito seguir sustituyendo. Aplico regla 4 y la regla 4 me dice que T me genera F. Entonces, donde está esta T, ahora coloco una F o la sustituyo, ¿verdad? Por una F. Y la única variable que me va quedando es F. Aplico regla 6 y entonces aquí me dice la gramática que F genera B. Y perfectamente he llegado a la salida. En este orden que hemos trabajado la aplicación de las reglas, entonces me gustaría que ustedes utilicen esa secuencia para generar el árbol sintáctico. Exactamente las reglas, y también pueden utilizar este orden, estas reglas que fui utilizando, que fui implementando aquí para lograr esta derivación, son las que utilicé para formar este árbol sintáctico. Veamos, la regla 1, por ejemplo, M genera T más E, aquí está, M genera T más E, y así sucesivamente fui desglosando. Entonces, si ustedes se fijaron, si es una derivación más a la izquierda, entonces queda mucho más cargado el árbol en la parte izquierda que en la parte derecha. Entonces, esa es una pequeña actividad que les queda a ustedes. Pues aquí tienen el ejemplo ya del árbol sintáctico o del árbol de derivación, ¿verdad? Como ustedes le quieran llamar. Tomen en cuenta esta secuencia que yo les he dado aquí. Traten de, pues, ver si les puede salir lo que es otra secuencia, con tal de llegar siempre a este producto. Y también, pues, tomen esa secuencia que ustedes obtienen para poder generar el árbol. Si hacemos un recorrido, ¿verdad?, del árbol de izquierda a derecha y encontramos su producto, pues llegamos a este patrón. A más B, perdón, dentro de paréntesis por A más B. Paréntesis, A más B, cierro paréntesis, por A más B. Y ahí está. Ese sería mi producto del árbol. Bien, entonces, esta ha sido la explicación, ¿verdad? El análisis sintáctico. Más que todo hemos hablado del descendente, ¿verdad? En donde partimos del axioma o del símbolo inicial hasta llegar a las hojas. Entonces, por favor, trabajemos en la actividad que les comento y vamos a ver qué producto obtenemos. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Traten de practicar y traten de comprender de la mejor forma estos ejercicios para que en la práctica pues ya no sea tan complicado. Saludos.